prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Son 4 familias de sustancias químicas que nosotros las consideramos hormonas locales. Por sus acciones autócrinas y parácrinas que posee. Entonces, son un grupo de sustancias químicas producidas, sintetizadas en nuestras células a partir de ácidos grasos poliinsaturados. Nuestra célula puede usar el omega 3 o el omega 6 para hacerlo. ¿Cómo son más abundantes el omega 6? El ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el principal precursor de todos ellos. Entonces, en esta ruta de síntesis vamos a tener un precursor común, que es nuestro omega 6, llamado ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos y 4 dobles enlaces. ¿Dónde están los dobles enlaces de este ácido araquidónico? ¿Quién recuerda? ¿Dónde están los dobles enlaces del ácido araquidónico? ¿Era 6? ¿O era 5? 5, 8. Nosotros anotamos eso, ¿verdad? Para saber nomás si anotamos. ¿Ese a gente no anotó? Vamos a salir nomás de la duda dónde empezaba el doble enlace para no anotar errado, ¿sí? Para mí que era en el 5. Vamos a ver si era 5 o 6. Aqui o ácido araquidônico. 1, 2, 3, 4, 5. No 5. Começa no 5. 5 é o primeiro doble enlace. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí. Ele é o omega 6. E sua abreviação é AA, ácido araquidônico. Ese ácido araquidónico, entonces va a ser la molécula base para crear estas moléculas. ¿Tá? Entonces todos tienen 20 carbonos, algunos van a recibir grupos funcionales adicionales, ¿verdad? Algunos van a tener menos dobles enlaces, otros van a permanecer con sus 4 dobles enlaces. Entonces, como dije, es una familia muy grande de sustancias químicas. Imagínate si vos tenés acá la prostaglandina E1, vos tenés también la E2, la E3, la E4, tromboxano B2, vos también tenés tromboxano A, B, C y D. Entonces, son muchos representantes de estas moléculas que cumplen funciones muy distintas, ¿sí? Provocan, por ejemplo, la motilidad intestinal, provoca la contractibilidad de la musculatura lisa, aumenta el filtrado glomerular, o sea que cumple una función renal importante, tiene una función vascular importante y también de la coagulación. Los tromboxanos son las moleculitas que van a activar a las plaquetas. Tiene una función de protección de la mucosa gástrica. La prostaglandina, por ejemplo, es la que desencadena o que da la señal para producir la barrera mucus-bicarbonato. Por eso, cuando vos tomás un fármaco que inhibe a las prostaglandinas, puedes tener gastritis, como por ejemplo los fármacos del grupo de Lines, ¿sí? Tiene una función demasiado importante en el sistema reproductor femenino. Él permite la implantación del cigoto. Él va a hacer cambios
importantes en el endometrio femenino, vascularización en conjunto con las otras hormonas, ¿verdad? Como la progesterona, para hacer los cambios pertinentes para que ese cigoto se pueda implantar. Entonces, ellos cumplen diversas funciones. Aquí algunos ejemplos nomás, ¿verdad? Y ellos van a ser producidos en varios grupos celulares y van a tener efectos en varios tejidos, endotelio, riñones, cerebro, corazón, músculo liso, en los macrófagos, en las plaquetas. Esto después ustedes van a ver en farmacología. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que los lípidos son precursores de un grupo de moléculas importantes. Y ese grupo que estamos estudiando ahora se llama eicosanoides. ¿Cuáles son las 4 familias de los eicosanoides? Eso tiene que estar en la punta de la lengua. Prostaciclina, prostaglandina, leucotrienos y tromboxanos. Y que en nuestras células existen 2 vías de producción de esas hormonas. Son 2 vías enzimáticas. Entonces hay un grupo de enzimas llamadas ciclooxigenasa, la famosa COX. ¿Sí? Antes, o sea que hace poquito tiempo nosotros conocíamos 2 tipos de COX, COX-1 y COX-2. Hoy ya hay una tercera COX que ellos descubrieron, hay la COX-3. No se sabe muy bien su función todavía, se está estudiando eso, pero ellos ya encontraron una tercera COX. Muchos de los fármacos creados para minimizar el dolor, la fiebre, la activación de la plaqueta, están diseñados para inactivar la COX. Porque si no hay COX, no hay eicosanoides, y ellos son los que propician en primer lugar la inflamación, ¿verdad? Porque primero, para poder reparar hay una señal, y esa señal provoca inflamación. Entonces primero se inflama para poder señalizar, para poder reparar. ¿Y quiénes son esas moleculitas que inflaman? Los eicosanoides. ¿Quiénes son esas moleculitas que desinflaman? Los eicosanoides. ¿Sí? Esas son las moleculitas que van a llamar las células, van a llamar los macrófagos, van a hacer que las plaquetas desgranulen. Existen más de 50 tipos de gránulos dentro de nuestras plaquetas. Allí hay serotonina, imagínense, serotonina hay dentro de la plaqueta. La plaqueta produce la hormona de la felicidad. No es solo la hormona de la felicidad, es la hormona que regula también el sueño, el apetito y la temperatura. Cuando estas moléculas están activas en gran cantidad, ellas provocan el dolor por la inflamación y aumento de la temperatura por la vasoconstricción. Entonces ellos van a desencadenar una serie de reacciones químicas. ¿Está bien? Podemos ahí decir contractibilidad, ¿verdad? Músculo liso, cólico, espasmo, ¿verdad? Aumento de la temperatura, percepción del dolor, señales de la inflamación, edema, retención de líquido, edema. La citocina, ella actúa por otro mecanismo, pero es algo muy parecido a porque ellas son hormonas locales, ¿verdad? La oxitocina, ella tiene nomás, es más intenso. Sí, estos eicosanoides. Entonces, en esta vía de la ciclooxigenasa, nosotros producimos 3 de esas familias. Están ahí, prostaciclinas, prostaglandinas. ¿De dónde lo que vinieron estos nombres? Porque por primera vez se encontró la próstata y por eso recibió este nombre, ¿sí?
y los tromboxanos. Entonces, 3 de los 4 grupos se producen en esta vía sintética de las ciclooxigenasas. Y uno de estos 4, que son los leucotrienos, se produce por la vía de las lipooxigenasas. Los leucotrienos son los que llaman los macrófagos. Los leucotrienos son producidos por los mastocitos, que estimula otra vez el propio mastocito en producir y liberar su histamina. ¿Y qué función tenía la histamina? Señalizar, ¿verdad? Entonces, allí tenemos una vía de señalización donde el paciente en el paciente se produce mucha reacción, las reacciones alérgicas. Puede provocar incluso el cierre de la epiglotis, puede provocar esos síntomas alérgicos, la congestión nasal, el lagrimeo, inclusive está muy relacionado con los procesos asmáticos. ¿Sí? Entonces, estas son las moleculitas que señalizan todo eso. Los nódulos, la inflamación de los nódulos. Entonces, vamos a ver cómo sucede eso. Entonces, ahí tenemos a las prostaciclinas, glandinas, tromboxano y a los leucotrienos. Son hormonas locales de acción autócrinas y parácrinas, y el precursor principal es nuestro omega 3 llamado ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, 4 doble enlace. Entonces imaginen esa moleculita realmente así, ¿verdad? Curva. No es un ácido graso como nosotros estábamos graficando así, rectilíneo, ¿verdad? Era un ácido graso curvo, muy curvo. Componente fundamental de las membranas biológicas. Y es ahí donde tiene que estar este omega 6, en los fosfolípidos de la membrana. Este omega 6, nosotros no vamos a poder guardar, nosotros no guardamos ácidos grasos libres. Recuerden que no hay libre, él está asociado con otras sustancias. Una de esas sustancias son los fosfolípidos de membrana. Entonces, ese ácido araquidónico tiene que estar allí, pero va a estar allí si vos comiste. Va a estar ahí si tu cuerpo fabricó a partir del omega 3. Y el omega 3 tenés que comer. ¿Quiénes eran los 3 omega 3 que ustedes tenían que conocer? El A, el DHA, después, el EPA y el LA. Hay 3 omega 3 que tenemos que comer, ¿verdad? Presente en las semillas, presente en los pescados, en las algas marinas, en los crustáceos, en el krill. Era que quedó una tarea ahí para que ustedes investiguen dónde había omega 3. ¿Verdad? Muy bien, ustedes ya saben eso. A partir de esos omega 3, nosotros vamos a producir algo de este omega 6. Pero es importante comer también en la dieta. Y él está presente en los vegetales y en los animales, porque él tiene que ser un componente fundamental de las membranas biológicas. ¿Ok? Voy a borrar esto. Vamos a hablar primero de esta ciclooxigenasa. Entonces, tenemos nuestras membranitas acá. Tenemos la membrana, los fosfolípidos de membrana, con su ácido graso saturado e insaturado, ¿verdad? Y acá tiene que estar nuestro ácido araquidónico. Y si no está ahí, tu vía constitutiva, tu vía normal de síntesis de estas moléculas señalizadoras está comprometida.
Imagínate que ellas tienen una acción directa en el filtrado glomerular, la función renal, para que se produzca la orina, para que puedas desechar de tu cuerpo los productos tóxicos. Urea, creatinina, ácido úrico. Entonces, en la membrana va a llegar una señal. Entonces ahí llega la señal y esa señal puede ser mecánica, física, química, biológica. Un golpe. ¿Qué tipo de señal va a ser esto? Me golpea aquí no canto da mesa aqui. Pá! Física. Um golpe mecânico. Queimei meu braço no fogo. Que señal vai ser essa? Física também. Me cortei acá, abriu acá uma herida. Física ou mecânica, ¿verdad? Física ou mecânica. Un microorganismo ingressou acá. Biológico. É uma señal biológica. Me injetaram aqui um fármaco que não é errado, né? Ou reaccionou por mim. Señal química. Entonces, cualquier tipo de señal va a recibir esta membrana. Entonces, esa señal puede ser física, química o biológica. Un cambio de pH es química. Un cambio de temperatura es física. Un microorganismo, un hongo, un virus, una bacteria, un fungo, un parásito, es biológica. ¿Dónde llega la señal? La señal, ¿sabes que llega en la membrana? Porque ahí está lleno de receptores. Porque ahí está lleno de glucolípidos capaz de identificar esa célula, relacionarse célula con célula y de ser de receptores de toxinas, de fármacos, de drogas, de virus, de proteínas ajenas. Todo recibe esa membrana. Cuando llega esa señal en la membrana, se activa una enzima. Y esa enzima se llama fosfolipasa A2. Es una enzima que es una lipasa. Ella lo que sabe hacer es degradar el enlace éster de los lípidos. Entonces, recuerden nuestro fosfolípido que graficamos la clase pasada, ¿verdad? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Aquí hay un ácido graso saturado, aquí hay un ácido graso insaturado y aquí hay un grupo fosfato. Todos ellos son enlaces éster. La fosfolipasa degrada un enlace éster en el fosfolípido. Ella es de la familia A2. Entonces, ¿cuál es lo que ella va a saber degradar? ¿Y qué hay que haber ahí en el 2? El ácido araquidónico. El ácido graso poliinsaturado. Ella no sabe eso. A fosfolipasa A2 não sabe que aqui está o ácido araquidônico, o ácido oleico, o el EPA, o el DHA. No sabe. Ella lo que sabe es cortar el enlace éster del carbonito 2. Si o ácido araquidónico está allí, maravilla. Se va a poder producir la vía de los eicosanoides. Mas e se não tiver? Não se vai produzir. ¿Sí? Entonces, esa fosfolipasa A2, activada por la señal que llega aquí en la membrana, se va a desencadenar todo un mecanismo de señalización que va a culminar en la activación de una enzima dentro de la célula. Y esa enzima es la fosfolipasa A2. Allá está escrito. Entonces, ¿qué es lo que hace la fosfolipasa A2? Libera el ácido araquidónico. Entonces tenemos el ácido araquidónico libre en el citoplasma, porque acá él no estaba libre, él estaba formando parte del fosfolípido. No hay ácido araquidónico libre acá, solo hay ácido araquidónico
formando parte de un fosfolípido de membrana. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Ahora tenemos el ácido araquidónico libre y ahora es la hora que las ciclooxigenasas, otro grupo de enzimas, van a actuar transformando ese ácido araquidónico en prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxanos. Y de nuevo aquí hay dos vías, dos posibilidades. Tengo otro color. Entonces, aquí hay dos vías. Hay una vía llamada constitutiva. Es una vía normal, produciendo cantidades normales de esos eicosanoides. Entonces yo tengo una cantidad considerada normal para desencadenar las funciones, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí prostaciclinas, prostaglandinas y los tromboxanos. Todo lo que yo necesito en equilibrio, en cantidades adecuadas para hacer esas funciones que yo mostré ahí y mucho más. Esa es la vía constitutiva. Entonces está llegando acá una moleculita y estimula la producción de nuestros eicosanoides en una vía normal, en cantidades normal, fisiológicamente normal. Esa es la vía constitutiva. Pero si yo tengo aquí una señal que no es normal, un corte, una injuria, un daño tisular, un microorganismo, un alergeno, un agente agresor, voy a habilitar otra vía y esa vía se llama inductiva. Inductiva. Estamos induciendo la producción anormal, exacerbada de esto. Entonces aquí van a entrar las COX. Esta es una vía que las COX-2 son especialistas. Ellas son las enzimas, todo o nada. Y las COX-1 es la vía principal, la enzima de la vía normal, de la vía constitutiva. Pero cuando algo ya no es normal, ya es una vía exacerbada. Exacerbada. Ahí entran las COX-2. Sí. Inductiva. Entonces aquí yo también tengo la producción de todo esto. Prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos acá. Tromboxanos. Ahí, por esa exacerbación, ahí tenemos el dolor, la inflamación, la tumefacción, el edema. Ahí todo el mundo, ay, qué dor, ¿no? Batí aquí, ay, qué dor, ay, me duele. Ahí que iniciamos con los antiinflamatorios, porque hoy en día nadie quiere sufrir de dolor. Ay, está me doendo a cabeça. Está neuroinflamado, ¿verdad? Lo que yo sé es la pastillita mágica para inhibir esto. ¿Y quiénes son la pastillita mágica? Los AINES. Entonces, aquel ácido acetilsalicílico, aquel ibuprofeno, aquel diclofenac, todo ese grupo de fármacos antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, antipiréticos, ¿verdad?
y que inhibe 2. Vos te das cuenta cuando un antiinflamatorio es mejor que otro. Por ejemplo, ustedes usan un antiinflamatorio que acá en Paraguay es prohibido. Nimizulida. Nosotros no usamos, ese es prohibido acá en Paraguay. No se usa. Él es muy selectivo de la COX-2. Entonces vos ves que él es más antiinflamatorio que un ibuprofeno, que un diclofenac. Él es más potente, ¿sí? Los AINES van a inhibir esto y van a inhibir esto, los dos. Pero hay AINES que inhiben selectivamente la COX-2. Então, imagina agora el paciente tomando un AINES, pueden anotar acá la familia de los AINES, inhibiendo todo esto. Esas son nuestras moléculas señal. Por eso esto se indica 3 días, 5 días, 8 días. El paciente no puede tomar 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Hay algunos que lastimosamente va a requerir de eso, pero imagínate todas las funciones que ellos cumplen que va a estar siendo inhibida por un largo tiempo. Es lógico que afecta, ¿verdad? Luego tenemos otro grupo de fármacos que va a inhibir esto. O sea, si no hay fosfolipasa, no hay ácido hialurónico, no hay araquidónico, no hay esto y no hay la otra vía, la vía de los leucotrienos. Estos fármacos son los corticoides. ¿Dónde actúan los corticoides como potentes antiinflamatorios, antihistamínicos, antialérgicos? Aquí, inhibiendo la fosfolipasa 2. ¿Sí? Porque los leucotrienos son otra familia, ¿verdad? De estos eicosanoides. Allá está el ácido araquidónico, ¿verdad? Y es otra enzima la que va a actuar ahí, llamada lipooxigenasa. Y voy a tener la 12 lipooxigenasa, la 5 lipooxigenasa, la 15 lipooxigenasa, pero todos ellos van a terminar en dando estas sustancias llamadas leucotrienos y lipoxinas. Ellas están muy involucradas con esta reacción anafiláctica. Ellos están muy relacionados con los mastocitos, con los procesos alérgicos, con la producción de mucus muy rápido. Todo lo que sea defensa, ¿verdad? Lagrimeo, mucus, catarro. Entonces, aquel paciente que ya es luego propenso, ya es luego alérgico a los ácaros, al pelo, al polvo, todo esto es muy exacerbado y puede incluso cerrar la epiglotis, ¿sí? Entonces dice ahí, ¿qué son los leucotrienos? Los leucotrienos son factores quimiotácticos. ¿Qué quiere decir eso? Moléculas químicas que llaman a los glóbulos blancos. ¿Quiénes son esos glóbulos blancos? Plasmocito, mastocito y macrófagos. Que ellos son los soldaditos de batalla, ¿verdad? Ellos son la primera línea de defensa celular. Ellos provocan vasoconstricción y broncoconstricción. Entonces, imagínate que el paciente que ya tiene una afección respiratoria, ya es luego un paciente asmático. ¿Qué va a pasar con ese paciente que hay una broncoconstricción? Falta de aire, desespero, ¿verdad? Taquicardia. Sustancia de reacción lenta anafiláctica implicada en los procesos inflamatorios, alérgicos y asmáticos. Entonces, esa es la vía de las lipoxigenasa. Esta es la vía de las COX, ciclooxigenasa. ¿Quién desencadena primeramente
Todo eso son las fosfolipasas, porque ellas son las que van a liberar ese ácido graso libre, ¿verdad? Van a dejarlo en forma libre, porque él estaba preso acá. ¿Y por qué lo que se libera? Porque aquí hubo una señal, y esa señal puede ser una señal física, química, biológica, normal o agresiva. Cuando es normal, esas vías se llaman constitutivas. Entonces aquí voy a colocar un número, ¿verdad? Todos los días estamos produciendo 10 miligramos por día de estos eicosanoides. Normal. Cuando algo está induciendo e agora esto está exacerbado, eu passei de produzir 10 para 100. Então, como vai ser a resposta? 10 veces más exacerbada. Y ahí aparece el dolor, puede aparecer, ¿verdad? El dolor, la inflamación, el edema, y nosotros tenemos este grupo de fármacos para tratar todo eso, o tenemos este grupo de fármacos para tratar eso. Indicación de 3 a 5 días, frecuentemente 5 a 7 días, pudiendo prolongarse hasta 10 días, pero depende mucho de la causa. ¿Cuál es la causa? La señal. Es una bacteria, ¿verdad? El paciente puede estar sangrando. Entonces, pues una virosis que tiene un cuadro de 15 días, ¿verdad? Sí. Eu não entendi do ácido araquidônico, como que vai para lipo-oxigenado. Sí, porque não colocamos ali. É esse aqui, ¿verdad? Entonces, outra via você tem os teus fosfolípidos aqui, ¿verdad? Activa a fosfolipasa, entonces se activa a fosfolipasa, lipasa. Lo que ella sabe hacer es liberar o ácido araquidônico. Entonces você tem o ácido araquidônico livre. E aqui você tem as COX ou você tem as lipooxigenasas. E é aí onde elas vão atuar. Então agora vai ser a vez das lipooxigenasas. Ao mesmo tempo que se está produzindo esto, se está produzindo esto. Você tem enzimas diferentes que estão trabalhando ao mesmo tempo, sim? E aqui vou ter a 5 lipooxigenasa, você tem a 12 lipooxigenasa e vou ter a 15 lipooxigenasa. Isso aqui é várias lipooxigenasas. O que é o que fazem as lipooxigenasas? Transformam o ácido araquidônico em leucotrienos. E os leucotrienos têm uma função básica, que é chamar células para esse local. Isso se chama quimiotáctico. Quimiotaxis. Vamos anotar aqui. Quimiotaxis. Quimiotaxis. Para macrófagos. Mastocitos. Células plasmáticas, plasmocitos. O que os plasmocitos produziam? Anticorpo, señalización, ¿verdad? Reconocimiento celular. Entonces, esto es una vía normal, pero en pocas cantidades. El problema es cuando él está siendo inducido por un factor, ¿verdad? Un factor externo, un factor agresor. Então, ele também pode ter via constitutiva. Claro, tiene una vía constitutiva. ¿Ah? Porque a histamina no es só alergeno, cosas alérgicas, también tiene su función, ¿sí?
Sí. Sí. Entonces vamos a mirar allá. Vos tenés el ácido araquidónico libre aquí. ¿Quién liberó el ácido araquidónico dentro de la célula? Una enzima llamada fosfolipasa A2. ¿Y por qué la fosfolipasa A2, que estaba quietinha aí adentro, agora liberou esse ácido graxo daí? ¿Qué pasó? Porque hubo una señal química, un cambio de pH, un aumento de electrolitos, una disminución de electrolitos. Entonces hay que equilibrar. Y para poder equilibrar hay que activar funciones de las células. Y esas moléculas activan funciones normales de la célula. ¿Cierto? Sí. La enzima involucrada aquí se llama lipooxigenasa. El producto, tu celular, el producto se va a llamar leucotrienos, pero también hay un derivado de esos leucotrienos que se llama lipoxinas. Esas lipoxinas activan mucho a los macrófagos. Los macrófagos aparecen ahí queriendo comer algo, ¿verdad? Los macrófagos aparecen ahí con hambre. Los macrófagos tienen enzimas, ellos producen muchos lisosomas. Y esos lisosomas están cargadas de enzimas ácidas. Y esas enzimas ácidas degradan proteínas. ¿Ah? Producen interleucinas. Otra molécula señalizadora de muerte celular. Vamos a acabar con todo lo que hay acá. Entonces ahí donde provoca esa degradación, esa inflamación, ese edema, está hinchado, está dolorido, está rojo, está con temperatura, porque eso va a ser la acción final de toda esta respuesta exacerbada. Pero tenemos que saber que también hay una respuesta normal para todo eso. Y esa respuesta normal se llama vía constitutiva. Entonces, ali estamos vendo uma via constitutiva. Aqui estávamos vendo uma via constitutiva. Pero también tenemos que saber que hay situaciones, dependiendo de la señal, que va a haber una vía inductiva, donde ellos se van a producir de una forma exagerada. Y muchas veces para controlar esa vía inductiva, usamos los fármacos. Y hay dos familias de fármacos, los AINES y los corticoides. Los AINES actúan sobre la COX y los corticoides actúan sobre la fosfolipasa A2. Entonces, yo quiero bloquear esta vía de los factores quimiotácticos, de la vasoconstricción, de la broncoconstricción, de los procesos inflamatorios agudos, alérgicos o asmáticos. ¿Cuál es lo que yo voy a seleccionar? ¿Los AINES me van a bloquear esta vía? No, porque los AINES no bloquean la lipooxigenasa. Los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Entonces es ahí donde yo voy a usar un corticoide. Solo que al bloquear los leucotrienos, yo también voy a bloquear los demás. Porque si no hay actividad de la lipooxigenasa A2, no hay ácido araquidónico libre, la materia precursora para todos ellos. Entonces ahí mostrando, ¿verdad? Que hay varios de ellos. No hace falta saber todas esas siglas, todos esos nombres. Lo que quiero que ustedes sepan es que el ácido araquidónico, nuestro omega 6, es el principal precursor de todo eso. Pero
también se puede producir a partir del omega 3. ¿Cuál es el omega 3? El EPA. Acá está escrito, el EPA. Porque el EPA es muy parecido al omega 6. El EPA también tiene 20 carbonos y tiene 5 dobles enlaces. Él es muy parecido al ácido araquidónico. Ya el DHA tiene 22 carbonos y el EPA tiene 20. ¿Sí? Y ustedes ya saben que son escasos esos ácidos araquidónicos, esos ácidos grasos poliinsaturados para nosotros. Por eso, cuando yo pienso en suplementar un omega al paciente, yo tengo que ver si ese paciente no es un paciente inflamado. Entonces, si él es un paciente con una enfermedad de base inflamatoria, no puedo darle omega 6, porque yo le voy a estar dando el recurso para fabricar todo esto. Yo lo que tengo que dar es omega 3, porque el omega 3 tiene acción antiinflamatoria. Y el omega 6 es un precursor mediador de la inflamación. Entonces, por eso aquel paciente obeso, inflamado, artritis reumatoidea, artrosis, diabético, con dolor, ¿verdad? No conviene darle omega 6, solo omega 3, solo omega 3. Bueno, y ahí terminamos esta segunda parte, que era de los lípidos insaponificables. La próxima clase vamos ya a abarcar lo que son las lipoproteínas.